Buenos días, mis hermanos. Les saludamos en esta mañana en el nombre del Señor, esperando que hayan pasado un feliz fin de semana de Navidad en reunión con sus seres amados. Y ahora que nos preparamos ya para recibir el nuevo año, pues entonces también reciban de nuestra parte un cordial abrazo y una bendición especial. Indudablemente, para esta generación de la que formamos parte, esta pandemia por la que estamos pasando dejará profundas huellas que recordaremos hasta el fin de nuestros días. Hace un año todavía, en medio de la sorpresa, la incredulidad, confiábamos que al entrar el año nuevo, o sea, el 21, todo paulatinamente iría cambiando y volveríamos a la normalidad. La mayoría de nosotros estábamos lejos de imaginarnos, por lo menos yo, que este nuevo año que esperábamos traería más tristeza, angustia, dolor e incertidumbre. Para muchos de nosotros el anuncio de la vacuna fue como un rayo de luz en la oscuridad de esta tormenta. Sin embargo, no ha sido todo lo que esperábamos. Primero por causa de la testarudez de algunos, o de muchos más bien podríamos decir, que no se la han querido aplicar, y la falta de recursos de otros que no tienen con qué conseguirla. Ahora que nos preparamos para despedir este año, y parece que estamos como en el mismo lugar donde empezamos, quizás déjenme utilizar en esta mañana algo del lenguaje bíblico, nos estamos sintiendo como que estamos dando vueltas en el desierto y todavía no sabemos cuándo finalmente saldremos de este. Lo cierto es que no es la primera vez en la historia de la humanidad que pasamos por una situación como esta de pandemia. Y estoy seguro que no será la última. Y no lo digo porque soy pesimista, sino porque soy realista. Cuando finalmente salgamos de esta pandemia, porque también estoy convencido que saldremos de ella, tendremos la oportunidad de mirar hacia atrás y recordar todas las lecciones aprendidas, porque cada circunstancia difícil que enfrentamos en la vida tiene un aspecto positivo y son las grandes lecciones de vida que nos dejan estas experiencias. Los que creemos en Dios podemos ver y reconocer que Él nos ha ayudado hasta el día de hoy. En cierto sentido, esta pandemia será el equivalente a un ebenecer. Y para los que no están familiarizados con esta palabra, en un momento les voy a explicar a qué me quiero referir cuando utilizo la palabra ebenecer, que es una palabra bíblica. Una forma en que los hombres que tuvieron una relación personal con Dios recordaban los momentos especiales. Y por especiales me refiero a momentos de crisis, momentos de dificultades o momentos de mucha bendición y alegría, pero eran momentos especiales que estos hombres tuvieron en esa relación con Dios y cómo Dios actuó de manera poderosa, providencial en ellos, en esos momentos. Entonces ellos tenían por costumbre levantar unos altares, en unas edificaciones ponían rocas o algo que señalara ese lugar o ese momento, como un recordatorio de lo que Dios había hecho por ellos. Desde muy temprano en las escrituras aparecen estos altares simbólicos para adorar a Dios como una señal de gratitud, para recordar cómo Dios con su misericordia y el favor los había ayudado en esos momentos difíciles. Estos altares, quiero aclarar, porque la palabra puede servir para controversia o para confusión, estos altares no tienen que ver con los altares de algún culto específico ni nada, eran simples piedras, promontorios de piedras que ellos ponían para recordar, para tenerlo allí como memoria cuando miraban ese montículo. Y encontramos varios ejemplos en las escrituras, déjenme solo señalarles unos rápidamente, unos cuantos. Por ejemplo, Noé edificó un altar para agradecer a Dios cuando fue liberado del diluvio. Abraham edificó varios altares durante su travesía de Ur de los Caldeos hasta a la tierra prometida. Jacob edificó un altar en el lugar donde él tuvo un sueño con la escalera de Dios y peleó con el ángel de Jehová. Moisés edificó también un altar al Señor cuando los liberó. Josué tomó 12 piedras del río Jordán y edificó un altar
cuando cruzaron al otro lado del Jordán, para que les recordaran. Y en el pasaje que vamos a ver hoy, vamos a hablar de Samuel, el profeta Samuel, que también edificó un altar para recordar algo que Dios había hecho con ellos. Y a ese lugar es el que se le llama Ebenezer. Entonces, Ebenezer es una palabra muy interesante, ya que realmente representa, por un lado, en este caso específico de Samuel, un periodo triste para el pueblo, pero por otro lado también representa la certeza de un nuevo comienzo bajo la dirección de Dios, una nueva etapa en la relación del pueblo con Dios. Así que esta piedra que Samuel levantó básicamente se divide o se levanta más bien como un testimonio entre dos periodos bien particulares del trato de Dios con su pueblo. Lo que sucedió antes de que se pusiera aquella roca y lo que sucedió después que se puso aquella roca. Por eso se le llama Ebenezer. Y lo que en realidad la palabra Ebenezer significa es piedra de ayuda. Pero realmente a través del tiempo se ha relacionado más con la expresión que Samuel dijo en el momento en que levantó aquella piedra de ayuda. Porque Samuel, como lo vamos a ver en un momento, dice, hasta aquí nos ayudó Dios. Entonces, cuando se habla generalmente de Ebenezer, mucha gente la relaciona con que el significado de Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. No necesariamente, pero está dentro del contexto que sí queremos señalar. Así que es muy común, entonces, que oigamos esa palabra como un momento particular. Por eso la quiero utilizar y por eso quiero utilizar ese texto para este sermón de fin de año. Porque quisiera que pensáramos en todo lo que nos ha traído esta pandemia en casi 2 años que llevamos, 21 meses de pandemia, y cómo en unos pocos días vamos a estar nosotros celebrando o cambiando de año, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros de alguna manera utilizar esta pandemia y este momento para colocarlo como o llamarlo como un Ebenezer? ¿Ok? Así que lo invito a que abra su Biblia en Primera de Samuel, el capítulo 7. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Los que no están familiarizados, vamos a ir al Antiguo Testamento y primer libro de Samuel, el capítulo 7, y vamos a estar observando algunos versos del 3 al 12. Y quiero que prestemos mucha atención porque el profeta Samuel, en medio de tiempos angustiosos, edificó este altar. Estaban pasando unos tiempos muy difíciles y él edificó este altar, puso esta piedra y le puso por nombre Ebenezer, con la esperanza de que Dios los ayudaría a seguir adelante, a salir de esa etapa difícil y que quedara solo como un recordatorio de una gran experiencia de vida. Pero en esta mañana, el altar edificado en Ebenezer tiene varios significados y son los que vamos a tratar de aplicar a nuestra vida en este sermón de fin de año. Entonces, Ebenezer nos recuerda por lo menos 4 cosas importantes. La primera de ellas es el pecado del hombre. Ebenezer recuerda el pecado del hombre. Segundo, Ebenezer nos recuerda el amor y la gracia de Dios. También Ebenezer nos recuerda que el triunfo es del Señor. Y por último, Ebenezer nos recuerda que el Señor siempre nos ayudará. Así que vamos, mi querido hermano, vayamos al texto y vamos a empezar en el verso 3. Y dice así la palabra del Señor. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Hay una condición. Entonces, preste atención lo que sucedió. Los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa.
Vamos entonces, ¿qué es lo primero que nos recuerda Ebenezer? El pecado del hombre. Para poder nosotros relacionar Ebenezer con el pecado, en este contexto será necesario retroceder cerca de 20 años, pero no lo vamos a hacer nosotros completamente, solo les voy a dar un breve vistazo. 20 años antes de este momento que estamos leyendo aquí en que Samuel edificó este Ebenezer, los hijos del sacerdote Eli, Ofni y Finés, que también eran sacerdotes, eran asesinados ese día. El arca de Dios fue capturada por el ejército filisteo. Israel fue masacrado en esa batalla y el sacerdote Elí, cuando escuchó la noticia, se fue de para atrás y se desnucó. Entonces, todo eso sucedió en un solo día. Y ese día empezó la tragedia de Israel. Fueron 20 años de opresión, ¿cierto? Entonces todo esto sucedió conforme a lo que el joven Samuel, muy de joven, estando en el santuario, había escuchado que Dios le había dicho: dile a Elí que sus hijos, que el arca, que todo lo profetizó el Señor, y Samuel se lo comentó al sacerdote Elí. Entonces, todo esto sucedió un solo día. Ahora estamos 20 años más tarde. ¿Por qué sucedió todo esto? La muerte de los dos hijos, de Ofni y Finés, del sacerdote Elí, del pueblo. El arca fue quitada, fue llevada por los ejércitos por causa del pecado. Tanto el sacerdote como los hijos del sacerdote estaban pecando. El pueblo estaba haciendo lo que se le antojaba. Vino esto. Entonces, es más, 20 años más tarde que nos encontramos a Samuel allí levantando ese altar que llamaría Ebenezer. Así que, mis hermanos, Ebenezer representa el pecado y el juicio de Dios sobre su pueblo. El pueblo se ha portado mal, sus líderes también, y Dios tiene que castigarlos. Por 20 años estuvieron bajo esta circunstancia. Mire, mi hermano, lo voy a decir, y mi amigo que me escuchan en esta mañana, lo voy a decir con mucha solemnidad y con mucha cautela. Pero mire, las enfermedades, las guerras, todos los pleitos y todas las circunstancias adversas en las que nosotros los hombres nos vemos envueltos a diario y por las que sufrimos, son el resultado de nuestro pecado. Es así. Todo lo que nos sucede a nuestro alrededor es porque nosotros, individual, familiar y colectivamente, hemos pecado. Jesús confirma, nos anuncia en Mateo, por allá Mateo capítulo 15, que es de nuestro corazón que salen todos los pleitos, los homicidios y todo. Es de nuestro comportamiento. Esto sucede cuando hay una separación de Dios. Y en gran medida, esto que estamos viviendo en este momento es básicamente el resultado de nuestra separación de Dios, nuestro alejamiento de Dios, el darle la espalda a Dios. Y entonces vienen estas plagas, vienen estas enfermedades, vienen todas estas circunstancias. No porque Dios lo quiera, porque nosotros lo causamos. Esta pandemia en gran medida es también consecuencia de nuestra rebeldía hacia Dios. Los seres humanos nos hemos vuelto muy orgullosos, nos hemos vuelto muy altivos. ¿Y sabe qué ha hecho esta pandemia? Con esta pandemia el Señor nos ha mostrado lo frágiles que somos. Mire esto, un virus microscópico, hermano. No podemos verlo con el simple ojo. Ha puesto a la humanidad de rodillas. Ha puesto en serias dificultades a la economía mundial. Los expertos dicen que tardaremos varios años en recuperarnos de los impactos económicos de esta pandemia. Y ni qué hablar de los impactos psicológicos, emocionales y demás. Pero quiero decirle algo. Esta pandemia podría aún ser más severa. ¿Pero sabe por qué no lo ha sido? Porque Dios ha tenido misericordia. Solo necesitamos, mi hermano, a conciencia, cada uno de nosotros, dar un vistazo a nuestro alrededor, con todo el corazón,
para observar si cada día como humanidad somos mejores o estamos peor. Porque ahí está nuestra respuesta. Mire esto, intelectualmente, científicamente, económicamente y en muchos otros aspectos estamos más avanzados que en cualquier otra época de la humanidad. Estamos súper avanzados. Sin embargo, moralmente y espiritualmente estamos en una condición lamentable. Quizás en uno de los periodos más oscuros de la humanidad. Y para nadie es un secreto de lo mal que estamos, de lo mal que nos encontramos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Nosotros lo sabemos, pero la realidad es que hemos preferido mirar hacia otro lado, hacernos como que no está pasando nada, tratando de disimular que en realidad no hay nada malo en nuestras vidas, ni en la sociedad. Pero la verdad es que sí. El pueblo de Israel duró mucho tiempo pensando que no había hecho nada y por 20 años sufrieron opresión hasta que finalmente se volvieron a Dios. El pueblo estuvo 20 años en rebeldía, hermano. En secreto en sus hogares habían edificado altares a estos dioses, a ídolos y hacían todo este tipo de cosas. Trataban de servir y complacer a estos ídolos, a estas imágenes. Todo este tiempo el ejército filisteo, el pueblo filisteo los oprimió. Pero solo fue cuando ellos se arrepintieron, se volvieron a Dios, que las cosas empezaron a cambiar. Para nosotros no es diferente, mi hermano. Todavía estamos a tiempo de volvernos a Dios en arrepentimiento y adorarlo y servirlo a Él. Y podremos, estoy seguro todavía, experimentar su gracia y su amor perdonándonos y restaurándonos. Tal vez usted ahí donde está sentado diga, pero yo no puedo cambiar el mundo entero. Y es verdad, usted no puede cambiar el mundo entero, yo tampoco lo puedo cambiar. Pero lo que sí le puedo garantizar es que si usted y yo cambiamos, nuestro mundo alrededor cambiará. Así que lo primero que Ebenezer nos recuerda es el pecado del hombre. Pero también nos invita, nos sirve como recordatorio a que debemos volvernos a Dios. Porque eso fue lo que hizo el pueblo en medio de esta situación tan difícil. Pero primero tenemos que hacerlo nosotros, los que creemos en Dios, los que lo llamamos Padre, los que lo llamamos Señor, tenemos que volvernos a Él. Y ese será un buen comienzo para una gran restauración, una renovación espiritual. Así que Ebenezer es un recordatorio urgente de la necesidad que tenemos como humanidad de volvernos a Dios, porque hemos pecado gravemente contra Él. Esta pandemia figuradamente representa ese Ebenezer, que nos recuerda nuestro pecado y rebeldía. Esa es la parte quizás dura, dolorosa de esta pandemia, que hemos perdido a seres que amamos y muchas otras cosas. Pero también nos debe servir que nos anuncia que si nos volvemos a Dios vamos a encontrar ¿qué? Lo que vamos a ver a continuación, la gracia y el amor de Dios. Preste atención. Verso 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y preste atención a esto, mi hermano y mi amigo que me escuchan en esta mañana. Quiero ser lo más enfático en esto. Y Jehová le oyó. Así que lo segundo que Ebenezer nos recuerda es el amor y la gracia de Dios. Si bien es cierto el pueblo había pecado y merecían el castigo, merecían la opresión bajo la mano de los filisteos y todo lo que les estaba pasando, estaban pagando las consecuencias de su pecado. Ebenezer también representa el clamor del pueblo ante el profeta Samuel para que interceda por ellos ante Dios, para que les dé misericordia. Ellos le dicen al profeta: no dejes, no ceses de clamar, no pares. Ellos se sentían incapaces, pero creían que ese profeta podía hacerlo, y él lo hizo. La expresión oír en las escrituras significa
o más bien hace referencia que Dios ha aceptado la súplica y ha otorgado el perdón, porque Dios lo oye todo. Pero en este lenguaje bíblico, cuando se dice y Jehová oyó, significa que atendió a la súplica y que se puso, se puso manos a la obra a restaurar al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios muestra que es un Dios perdonador, es un Dios de amor, y que los que se arrepienten y lo buscan de todo corazón recibirán ese amor y esa gracia y ese perdón. Mire, mi hermano, volviendo a lo que le mencionaba hace un momento, si nosotros somos conscientes, miramos nuestro interior y miramos a nuestro alrededor, tanto como individuos, como familias, como nación y como sociedad en general, esta pandemia nos tiene que servir de recordatorio, que solo por la gracia y el amor de Dios, esto no ha sido peor. ¿Sabe por qué esta pandemia no ha sido peor? Y yo no soy experto en ciencia ni nada, pero sí conozco la historia. Dios le ha puesto un límite, y por eso los estragos que ha ocasionado, aunque han sido severos, todavía no son completamente irreparables o irreversibles. ¿Qué significa eso? Que todavía estamos a tiempo de volvernos a Dios en arrepentimiento, y Él nos perdonará y nos restaurará con su amor y su gracia. Mire, las escrituras están llenas de advertencia, mi hermano y mi amigo que me escuchan. Vienen días, dice el Señor, en que los muertos se contarán por millones cada día. No quiero que me tomen a mal. Sé que en este momento vamos por más de 3,5 millones de personas que han muerto. Entre ellos está mi hermano. No le hablo como una persona insensible. Le hablo con el dolor de alguien que también perdió a uno de sus seres queridos en esta pandemia. Pero la Biblia nos dice que llegarán días en que esa cantidad de millones de personas morirán en un día, mi hermano. Por ahora estamos hablando de miles. Y vuelvo y repito, no quiero sonar insensible, quiero tratar de ponerle en su cabeza y en su corazón esta imagen. La Biblia habla de millones. La Biblia utiliza un lenguaje muy claro y se refiere a ese día como el día grande y terrible de la ira de Dios. Todavía no hemos llegado a ese día. Cuando lleguemos, si llegamos, ya no habrá reversa. Así que el pueblo de Israel estuvo asediado, humillado por los filisteos por cerca de 20 años. Déjeme hacerle una pregunta ahí, tal vez retórica por si acaso. ¿Cuánto tiempo cree usted que nosotros resistiríamos asediados por este virus? Apenas vamos a cumplir 2 años y ya estamos agotados. Estamos fastidiados, estamos frustrados cuando parece que ya va a salir, que ya nos estamos recuperando otra vez. En este momento estamos pasando por un pico nuevamente. ¿Se imagina? Dios no lo permita que esta pandemia durara otros 18 años más porque nosotros no hemos sido capaces de volvernos a Dios. ¿Qué más estamos esperando? Al igual que Samuel, nuestro trabajo como creyentes es no dejar de clamar. Recuerda que lo acabo de leer, que le dijo el pueblo: no dejes, no ceses, no pares de clamar delante de Dios. Usted y yo que somos cristianos tenemos la responsabilidad de clamar por esta humanidad, para que Dios nos escuche y tenga misericordia sobre nosotros. Así que para cada uno de nosotros, Ebenezer, esta pandemia, esta piedra que estamos levantando hoy, es una muestra de la gracia y del amor de Dios. Porque todos los que estamos aquí hemos pecado, todos. Sin embargo, cuando nos hemos arrepentido y buscamos a Dios, Él nos ha oído, nos ha perdonado y nos ha restaurado. Cada mañana al levantarnos experimentamos un nuevo Ebenezer, mi hermano. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Bien podría Dios, Señor, traer sobre nosotros su ira por el pecado de ayer. Pero ¿qué hace? El pecado de ayer ya lo perdonó. Esta pandemia es un Ebenezer. ¿Por qué? Porque nos muestra
el amor de Dios y cómo en medio de ella nos ha sostenido y nos ha cuidado. Así que no lo olvidemos. Ebenecer nos recuerda el amor y la gracia de Dios. Vamos al siguiente verso, dice: y aconteció, verso 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, preste atención, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Los vieron reunidos y decidieron, este es el momento para atacarlos. Pero lo que no esperaban los filisteos era lo que Dios iba a hacer a continuación. Dice: mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Así que, mi hermano, lo tercero que nos recuerda Ebenecer es que el triunfo es de Jehová. El pueblo de Israel, por causa de su pecado, había sido derrotado por los filisteos. Y después de esa derrota, en que los filisteos capturaron el arca del pacto de Dios y todo lo que representaba el arca, sufrían la opresión que ellos ejercían sobre ellos. Los tenían en servidumbre, los explotaban, se aprovechaban de sus cosechas, de todo lo que usted se puede imaginar cuando un pueblo subyuga a otro. Y el pueblo vivía en constante temor de los filisteos. Mi hermano, vale señalar, o más bien que es bueno recordar, que el pecado solo trae derrota y opresión a la vida del ser humano. Una vez que el pueblo reconoció su pecado y se volvieron a Dios en arrepentimiento y buscaron la misericordia de Dios de todo corazón, ¿qué hizo el Señor? Los oyó y actuó. ¿Sí ve? En los versos anteriores, Él oyó. Aquí lo estamos viendo actuar. Podemos ver cómo fue que fue Dios el que les dio la victoria aquel día. Cuando al tronar tan fuertemente, estos filisteos se acobardaron y se convirtieron en presa fácil para el ejército de Israel. ¿Sí ve? 20 años de opresión y solo bastó que Dios actuara y enseguida estaban de rodillas los filisteos. No quiero alegorizar el texto ni nada, pero quiero que se haga la idea de lo que pasa. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, clamamos, Él nos oye e inmediatamente actúa. Las cosas cambian dramáticamente. Pasaron en un mismo día de ser oprimidos, esclavizados, aterrorizados, a ser los vencedores. Cuando esta pandemia haya terminado, porque sé que va a terminar, también estoy seguro de eso, ojalá seamos lo suficiente humildes para reconocer que fue Dios quien nos guardó y nos dio la victoria finalmente sobre ella. No podemos olvidar que es Dios quien le ha dado al hombre la capacidad de pensar. Recuerde que desde el principio la Biblia nos dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Dios es un Dios inteligente y a nosotros nos ha dado inteligencia. ¿Por qué les digo esto? Porque el desarrollo de los medicamentos que contribuyen a nuestro bienestar físico ha sido posible. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado capacidad intelectual para pensar, para racionar, para desarrollar. Mire, tal vez no lo he mencionado en casi 21 meses de pandemia, no lo he mencionado, pero creo que ha llegado el momento de mencionarlo por algún momento. Podemos tener diferentes perspectivas acerca de la vacuna. Pero no olvidemos que la medicina y la ciencia andan por las sendas del conocimiento que Dios les ha trazado. Desafortunadamente, a lo largo de los siglos, la religión ha tratado de demonizar a la ciencia. Eso es del diablo, desde la antigüedad. Y la ciencia, en respuesta a ese ataque, ¿qué ha hecho? Ha tratado de desvirtuar la fe. Y en este caso, ninguno ha sido vencedor. Ambos han perdido, tanto la fe como la ciencia. Y más recientemente, lo que estaba sucediendo en esta pandemia, la ciencia ha sido estigmatizada y politizada.
hasta que no veamos que tanto la fe como la ciencia, ambas provienen de Dios y deben someterse a Él, seguiremos en esta disputa sin sentido, que lo único que ha dejado es ¿qué? Dolor y muerte. ¿Cuántas personas han muerto recientemente por no haberse aplicado una vacuna? Usted mire los números no mienten. Se necesita la fe para creer en la ciencia y la ciencia necesita fe para desarrollarse. Pero en realidad no quiero ahondar más en este asunto porque no tendríamos el tiempo suficiente para hacerlo. Pero creo que es un tema que valdría bien la pena analizarlo un poco más adelante. Lo cierto es que la ciencia existe porque Dios así lo determinó. Y como todo en la creación tiene un propósito y un lugar en ella. Así que Benecer, ¿qué representa? Representa la victoria que Dios le concede a sus hijos sobre las adversidades. Algo que debemos tener en cuenta en cualquier aspecto de nuestra vida es que la derrota en aspectos espirituales o en cualquier otro aspecto generalmente es el resultado del pecado y de la desobediencia a Dios. Allí se origina la derrota del ser humano. Cuando el triunfo aparece también en el aspecto espiritual, es por causa de la misericordia y del amor de Dios y no por nuestros méritos. Así que Ebenecer, esta pandemia y este fin de año y este Ebenecer que podemos poner, vamos a mirarlo más adelante cuando ya todo haya terminado, como la victoria que Dios nos dio. Y debemos darle toda la gloria a Él. Porque a pesar de la dificultad que esta pandemia ha traído, también ha traído, uno de los beneficios que yo he visto como pastor, es que ha traído un despertar espiritual. Ahora hay mucha gente que quiere orar, que quiere participar de la iglesia, que quiere saber un poco más de la Biblia. Y ese es uno de los aspectos positivos de esta pandemia. Así que, si nosotros nos volvemos finalmente a Dios, recibiremos ese perdón y esa restauración. Y finalmente, cuando sea vencida esta pandemia, la gloria será solo para Dios. Como dijo Charles Spurgeon, y lo voy a parafrasear, dice, si una dificultad me trajo de regreso a Cristo o me trajo a los pies de Cristo, entonces bendita sea esa dificultad. Si esta pandemia ha sido la razón por lo que algunos de nosotros han venido de regreso o han venido a buscar a Dios, entonces será un Ebenecer que nos recordará el triunfo de Dios. Porque cuando haya pasado usted que nunca buscó a Dios, va a decir, en medio de aquella pandemia, ¿recuerdan aquella pandemia del año 20 y 21? En ese tiempo me vi tan desesperado que vine a Dios. Serán los testimonios que oiremos más adelante en las iglesias. Y entonces el triunfo será solo para Dios. Vamos al último verso. Dice, y tomó luego Samuel. Aquí es donde llegamos al punto final. Tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué es entonces lo que Ebenezer nos recuerda? Que Dios siempre nos ayudará. El profeta Samuel, al ver cómo Dios actuó en favor de su pueblo y en un día les otorgó no solo el perdón, la misericordia, la gracia, sino la libertad y la victoria a sus opresores, decidió que era necesario en ese día poner una roca para que el pueblo de Israel recordara que ese día, el día que esa roca se puso, Dios había actuado en favor de ellos. Ese fue un acto simbólico, pero muy significativo, porque serviría como testimonio a las siguientes generaciones, de cómo la poderosa mano de Dios los había librado. Les había otorgado una vez más, ¿qué? La victoria. Y que los había ayudado, no los había dejado abandonados para siempre.
¿A pesar de qué? De su rebeldía y su pecado. Ebenezer también es un recordatorio de la fidelidad de Dios, que aún a pesar de la infidelidad de su pueblo, Él decide escucharlos, perdonarlos, rescatarlos y darles la victoria. Por lo tanto, para el profeta Samuel y para muchos otros que vinieron después de él, no había la menor duda que Dios les había ayudado hasta ese punto. Aquel día recuperaron el arca del pacto, aquel día el ejército filisteo fue derrotado, aquel día sintieron la bendición de Dios. Así que ese mal momento que quedó marcado con esa piedra, quedó marcando un antes y un después. Pero ¿sabe qué fue todo lo mejor de aquella lección? Que a partir de ese momento no debían tener la menor duda que Dios los seguiría ayudando hasta cumplir la más grande y mayor promesa. Por eso Ebenezer tiene un significado aún más profundo, y es que esa roca de Ebenezer apuntaba hacia una roca superior. ¿Sabe cuál es esa roca superior? Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la roca de nuestra salvación. Para toda nuestra generación, la pandemia debe servir como un recordatorio de hasta dónde nos puede llevar nuestro pecado y rebeldía. Pero también si nos volvemos a Dios en arrepentimiento, oración y adoración, la pandemia nos servirá como un testimonio del amor, poder, gracia y misericordia por parte de nuestro Dios. Esta pandemia que en un momento amenazó con aplastarnos por completo, nos ha servido de que Dios siempre está con nosotros y nos ayudará hasta el fin. A pesar de que somos pecadores, Él no nos abandona. Él no ha perdido la esperanza en nosotros. Y Dios no tiene planeado hacerlo. Por lo menos no para aquellos que se vuelven a Él. Porque recordemos que Dios no abandona o desecha a nadie. Somos nosotros los hombres los que lo abandonamos o lo desechamos a Él. No hay nadie que jamás haya dicho, vine a Cristo y me rechazó. Si usted y yo venimos a Cristo, sin importar cuál sea nuestra condición, Él siempre nos recibirá si nos arrepentimos. Esta pandemia ha sido una muestra más del poder infinito de Dios y cómo Él la ha usado para que nos acerquemos a Él. Y finalmente entendamos que, como dijo Jesús, separados de Él, nada podemos hacer. Dios prometió que nunca nos dejaría y nunca nos abandonaría por medio de Jesús. Ebenezer representa esa promesa. En momentos de angustia, en momentos de desesperación, solo basta volvernos a Él arrepentidos de todo nuestro corazón y nuestro Padre nos perdonará y nos ayudará siempre. ¿La garantía cuál es? Que ese Ebenezer, esa roca, es Cristo. Y esa roca irá donde quiera que nosotros vayamos. Hermano, en breves días empezaremos un año nuevo. Pero esto no cambiará simplemente porque cambiemos el calendario que teníamos colgado en la nevera o en alguna parte de nuestras oficinas o en nuestros hogares. No, el año nuevo no cambiará porque bajemos ese calendario o porque le arrancamos una página. Ojalá fuera así de sencillo, como dar vuelta a una página o tirar el calendario viejo y poner uno nuevo en su lugar. Ojalá sí las cosas cambiaran, pero no es así. ¿Sabe por qué? Porque no es el calendario lo que necesitamos cambiar ni tirar. Es nuestro corazón rebelde el que necesita ser cambiado. Y esto solo sucederá si nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón. Entonces Él oirá, nos perdonará, nos restaurará, nos sostendrá, nos dará la victoria y nos ayudará todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra. Solo entonces, y solo entonces, esta pandemia se podrá convertir en un Ebenezer, un recordatorio de la bondad y el amor de Dios, que en medio de nuestro pecado nos oyó, nos perdonó, nos restauró y prometió nunca abandonarnos y seguirnos ayudando para siempre.
el profeta Samuel levantó un altar y le puso por nombre Benecer, para que el pueblo recordara lo que Dios había hecho por ellos. A nosotros también esta pandemia nos ha de servir como un Ebenecer, para recordar el antes y el después. Ahí donde está mi hermano, le quiero pedir, y mi amigo que me escucha, que incline su rostro. Vamos a orar para terminar este servicio, esta predicación, pero también para encomendar este año que viene en manos de nuestro Dios. Padre amado, venimos ante ti en este momento en que nos preparamos para terminar este año 2021. Y tenemos que confesar que ha sido el segundo año de esta pandemia tan difícil que hemos tenido que enfrentar. Ha habido angustia, dolor, muerte y tristeza. Pero tenemos que reconocer que aún podría ser peor. Pero no lo ha sido porque tú eres un Dios misericordioso y nos has guardado. Queremos aprovechar esta oportunidad para reconocer nuestro pecado, pedirte perdón de todo corazón y suplicar que escuches nuestra oración. Jesús amado, te rogamos que intercedas por nosotros delante del Padre Celestial y que por amor en este año nuevo que está a punto de empezar, nos permitas volvernos a ti y caminar unidos contigo. Y finalmente nos des la victoria sobre este enemigo. Espíritu Santo de Dios, danos la fuerza y el poder para no desmayar, a pesar de la tribulación por la que estamos pasando. Y cuando todo haya terminado, podamos salir de esta prueba refinados como el oro más puro, para la gloria del Padre. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Le ruego y le suplico a mi Dios, a mi Señor y a mi Salvador, que los continúe bendiciendo y que ahora que nos preparamos para recibir un nuevo año, no bajemos la guardia ni en lo físico, ni en lo médico, pero mucho menos en lo espiritual. Así que la gracia de Dios, su amor y su misericordia nos cubra, nos proteja y nos bendiga en este nuevo año. Y recuerde, volvámonos a Dios de todo corazón y Él nos oirá. De parte de la Iglesia de Nazaret, de mi esposa y mío, solo queda desearles lo mejor que Dios les pueda dar en este nuevo año. Muchas bendiciones para todos y les queremos.